Bendiciones. Pastor Fermín. Hola. Y a Dios. Pastor Fermín, danos una palabra de oración para empezar, por favor. Ok, amén. Señor, te damos gracias esta noche por haber guardado nuestra salud, nuestra vida, Señor, guardar nuestro día y por estar en estos momentos, Señor, en el Ministerio Cosecha, en el cual vamos a recibir palabra fresca, Señor, palabra del cielo. Gracias, Señor, por este llamado de nuestro hermano, de esta bendición de crear este ministerio. Bendícenos, guárdanos y guía tú el resto de la reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, amados pastores, siervos de Dios de esta plataforma Intercontinental Cosecha. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y a través de los que nos ven a través de las redes sociales. Les saludamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Me encuentro acá con mi esposa en la ciudad de Lima, próximamente a viajar mañana con el pastor Adrián y su esposa Pisco. Y voy a pedir a mi esposa que traiga una palabra de oración en esta oportunidad. Amén, amén. Buenas noches, Pastor Fermín, Pastor Adrián. Buenas noches, pastores. En el nombre de Jesús les saludamos. Amado Padre Celestial, te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por tu inmenso amor, Espíritu Santo precioso. Gracias por tu cuidado, gracias. Toda la gloria a ti, papito lindo, por cuidarnos, por protegernos, por estar día a día, minuto a minuto con nuestros otros, Padre. Bendigo, Señor, esta plataforma, Padre Santo, por medio del cual llega tu palabra con autoridad y poder a cada vida, Señor, a cada vida, Padre Santo, Rey precioso. Tuya es esta empresa grande y extraordinaria, Señor. Tú comenzaste, Cristo Jesús, esta obra majestuosa. Gracias, Padre Santo, gracias. Y estás, Espíritu Santo precioso, hoy para glorificarte, adorarte, engrandecerte, Señor, a través de tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, estamos en este diálogo teológico viendo una materia muy importante sobre qué es la autoridad. Y en la obediencia está la autoridad y en la desobediencia está la rebelión. Y es interesante cuando al reconocimiento de lo que es la autoridad delegada. Y quiero compartir con ustedes el libro de Mateo capítulo 8, donde nos registra el autor de este libro de Mateo sobre lo que es la autoridad y la autoridad delegada. ¿Cuál es para la lectura? Mateo capítulo 8, versículo 5. Amén. Mateo capítulo 8, versículo 5 al versículo 12. Capítulo 8. 5, 12. Amén, amén. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mí, al otro, ven y viene, y a mí, siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que en
que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y el Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho, y tu criado y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Gloria a Dios, hay muchas verdades en esta historia revelada de Mateo sobre la autoridad. Y quiero que podamos ver algunos detalles para observar nosotros lo que es estar bajo autoridad y bajo autoridad divina. Dice la historia lo siguiente. Un centurión es un oficial del reino de Roma. Representa al César y todo lo que es la autoridad de este imperio. Es un oficial. Y él tiene una revelación sobre lo que es la autoridad y sobre lo que es la autoridad delegada, reconociendo la autoridad que tiene Jesús. De tal manera que él va a hacer un paralelo con la autoridad que él tiene en una manera natural y va a trasladar esa autoridad a la esfera espiritual que está Jesucristo. ¿No? Entrando Jesús vino un centurión rogándole, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Este es el diagnóstico del centurión referente a su criado. Está paralítico, está grave y está atormentado. El criado está postrado en casa, está paralítico y gravemente atormentado. No hay nada agradable con relación a lo que el centurión está sucediendo a su criado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Yo iré y le sanaré. El Señor se dispuso a ir a la casa del centurión, ya que el centurión, postrado, reconoció que era el Señor y le mencionó la situación de su criado, postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y dijo, yo iré y le sanaré. Y el centurión hace un alto a Jesús para que Jesús no vaya a su casa, para que Jesús no se acerque al criado, para que Jesús no se traslade hasta la casa del centurión. Y el centurión le dice, Señor, mire esta palabra que está diciendo el centurión, Señor. El único señor que tiene el centurión es el César. Y está trasladando
su sumisión a Cristo, a Cristo. Yo no soy digno que entres a mi techo, dice. Yo no soy digno que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Dice, yo no soy digno que entre bajo mi techo, Señor. Ahora dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahora, quiero que subrayemos esa declaración. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahora, él le hace unas evidencias por qué él ha hecho esta declaración, que solamente tiene que decir la palabra. Y es ahí donde él hace este paralelo. Dice, yo soy hombre bajo autoridad. Y está diciendo, Señor, tú eres un hombre bajo autoridad. Al estar bajo autoridad, tengo bajo mí órdenes soldado. O sea, yo estoy en autoridad, estoy bajo autoridad, y bajo mi autoridad tengo subordinados, tengo gente que va a obedecer mi palabra. Y le digo a un soldado, digo a este, ve y va. Digo al otro, ven y viene. Digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Él está diciendo, como yo soy hombre bajo autoridad y bajo mi autoridad, yo tengo subordinados y los subordinados se someten a mi voz y a mi palabra. Entonces Jesús dice, ¿no? Al oír esto Jesús se maravilló y dijo a los que seguían, de cierto digo, aún Israel no ha hallado tanta fe, una mega fe, una mega fe, una suprema fe. ¿Por qué hace esta declaración Jesús? Porque este hombre no necesita más evidencia, no necesita evidencia de que Jesús vaya a su casa, no necesita que Jesús ponga la mano, no necesita que Jesús ore por su criado, solamente él reconoce que Jesucristo, el Señor, tiene autoridad. Su palabra tiene autoridad, que al hablar en la palabra, el paralítico dejará de estar paralítico y el paralítico que está gravemente atormentado dejará de estar gravemente atormentado. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque al reconocer que es una persona con autoridad delegada, su palabra, su palabra, su palabra, su palabra tiene que ser obedecida. Su palabra tiene que ser obedecida. Ahora, si nosotros estamos bajo autoridad, nuestra palabra tiene que ser obedecida. Nuestra palabra tiene que ser obedecida, porque es un hombre bajo autoridad. Tenemos que la palabra le obedece. La palabra, la declaración le obedece. Por eso está diciendo, ¿no? Yo tengo bajo mis órdenes soldados y los soldados me obedecen. Le digo a uno que vaya y va. Le digo a uno que venga y viene. Como soy un hombre bajo autoridad, mi palabra se obedece. Mi palabra se obedece. Y si nosotros hay veces nosotros estamos
muy livianamente hablamos sin autoridad, porque nuestra palabra carece de obediencia. No creemos a la palabra que hablamos, no creemos a la palabra que nos comprometemos, no creemos a las promesas que mencionamos y no somos consecuentes con nuestras palabras. La liviandad de nuestra lengua hace que fácilmente mintamos y carecemos de autoridad, porque la autoridad está en las palabras. No está en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene autoridad en sí misma, sino está en la palabra del hombre con una autoridad delegada. El centurión dijo, yo soy un hombre bajo autoridad y mi palabra es obedecida. Por eso le dijo al Señor, tú tienes autoridad y tú eres un hombre bajo autoridad. A mí me respalda el César y el imperio de Roma. A ti te respalda otro imperio, porque de ese imperio yo no soy digno que entres en mi casa, porque es un imperio superior, un imperio que no necesito nada más que oír tu palabra y la tormenta, la parálisis te va a obedecer. Por esa mente, di la palabra. En el versículo 13 le dice, y Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, será hecho. Y el criado fue sanado en aquella misma hora. Como creíste, el ahora, la fe, el presente. Como creíste en aquella hora, será hecho. Se va a manifestar. Tu fe va a traer una evidencia en tu criado. Entonces él cuando vio a su criado, fue sanado en esa misma hora que Jesús habló la palabra. Habló la palabra. Y cuando él vio a su criado, lo vio que ya no estaba paralítico y que ya no estaba atormentado. Porque la autoridad delegada está en un hombre que tiene palabra y esa palabra está para ser obedecida, para ser obedecida, para ser obedecida. Debemos nosotros ver si nuestra palabra es obedecida por nosotros, si nuestras promesas nosotros mismos las cumplimos y si tenemos fe en eso que hablamos, en eso que decimos, en eso que mencionamos. La autoridad delegada no es solamente palabrerías, buenos mensajes, buena oratoria, sino es una palabra que esté marcada con obediencia, con sumisión, con sometimiento. Por eso este centurión le dice, yo sé que tú eres un hombre bajo autoridad, así como yo.
Yo le digo a un soldado, ve y viene, va y va, hace esto y lo hace. De igual manera tú tienes autoridad. Solamente di la palabra, solamente di la palabra, solamente di la palabra, solamente di la palabra. Tu palabra tiene el mismo nivel, nuestra palabra tiene el mismo nivel de autoridad, nuestra palabra tiene el mismo nivel de acontecimiento, nuestra palabra tiene el mismo nivel de promesa y de ser cumplida. Gloria a Dios. Decía Jesse Duplantis, un predicador, quiero llegar al punto que toda palabra que mencione y todo compromiso que tenga de palabra, la cumpla. Que toda promesa que haga mis hijos y mis nietos, la cumpla. No quiero que ninguna palabra, tal yo diga, no se cumpla, no se cumpla. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a hablar con relación a lo que hemos compartido. Gloria a Dios. Invito al pastor Fermín para que exprese lo que hemos compartido. Pastor Fermín, adelante. Amén. Gracias. Eh, sí, bueno, lo has expresado completamente, has añadido una explicación en algunas partes, eh, pero yo me he quedado pensando en otra parte. Yo no he profundizado mucho en este tema, para ser exacto, pero me quedo pensando, por ejemplo, en la situación de este centurión, que para haber llegado a ser centurión, por lo menos a ser jefe de cien soldados, ha pasado mucho. Tiene que ser una persona muy hábil, muy disciplinada. Todos los rigores de un soldado romano, que eran bastante salvajes, bastante brutal, la disciplina. Y él ser a cargo de eso, él entendía bien lo que era la disciplina, el rigorismo. Y creo que eso le ayudó a entender lo que era justamente autoridad. Y en base a eso le sirvió como base. El Señor Jesús también se maravilla al encontrar una persona con esa fe, esa cualidad, ¿no? Entonces, eso es algo que yo me quedo pensando, ¿no? Porque tal vez la experiencia del hombre, ¿no? Y tal vez yo creo que él creía, podría ser un cristiano o por lo menos tenía una fe. A él da una parte clave que él dice, no soy digno de que entres en mi casa. Los romanos, ya sabemos que César era un dios, posiblemente, ¿qué más cosas tendría? ¿Qué creería su familia? Pero bueno, se ve que para el Señor no fue necesario esos detalles, ¿no? Se resalta mucho el hecho de la fe, muy, muy interesante esa parte de Mateo, muy interesante. Y su explicación fue muy buena. Yo, bueno, es algo que tengo, ¿no? Que me da vueltas a veces, ¿no? Si lo ponemos en la vida cotidiana, una persona, ¿cómo puede creer eso? ¿Qué enfermedad sería? Podría ser una de que ahora la combatimos con una medicina, cosa que en ese tiempo no había. El hombre estaba sufriendo de algo. Bueno, sí, bueno, amén.
A ver, hermana Esperanza, un comentario de lo que hemos compartido sobre la autoridad. El tema que hemos mencionado, Mateo 8, la autoridad delegada. Amén. Como dice la palabra, ¿no? De que eh, el centurión tenía fe porque se veía a sí mismo como hombre de autoridad. Y como se había encontrado con un hombre de suprema autoridad que es Cristo Jesús, sabía él que lo que decía Cristo se cumplía. Y creo yo que nosotros tenemos que vivir bajo esa autoridad de Dios. Él es la autoridad máxima, como está escrito en su palabra, y nosotros tenemos que someternos a esa autoridad. Tenemos que vivir bajo la sujeción de esa autoridad de Cristo Jesús, ahora el Espíritu Santo de Dios. Y si vivimos bajo esa autoridad y creemos en lo que dice Dios, vivimos bajo la autoridad de Dios porque es nuestra autoridad. Por ejemplo, Dios dice, no, por mis llagas fuisteis curados. Escrito está, está hecho y tenemos que nosotros decretarlo y vivir bajo esa autoridad. Y bueno, ese sería mi... Gracias. Seguimos en este diálogo. Gloria a Dios sobre este tema muy importante, ¿no? Invitamos al pastor Adrián Espinosa. Amén, pastor. Amén, amén. Gracias, Pastor Heredia, por compartir este tema tan esencial, ¿no? Diríamos, más que importante, es un tema muy vital, de vida o de muerte, ¿no? De bendición o de maldición para nuestras vidas, porque son principios, ¿no? Son leyes que no se pueden soslayar, no se pueden pasar por alto, porque nos pasan la factura, ¿no? Entonces aquí hay un principio que podemos ir aprendiendo, ¿no? La vida es un aprendizaje y aquí tenemos un principio de estar bajo autoridad. Estar bajo autoridad nos capacita para tener autoridad. La persona que no ha aprendido, la persona que nunca ha estado bajo autoridad, no existe. No hay ninguna persona en el mundo que pueda existir si no está bajo autoridad, ¿no? Sería un caos, ¿no? Por eso Watchman dice que el caos de la humanidad se da por la falta de autoridad. Imagínense que en una empresa no haya este principio de autoridad. Sería un caos, ¿no? Imagínense, yo no entiendo cómo la iglesia de Jesucristo, siendo la mejor empresa del mundo, puede existir el caos y el Espíritu Santo se sigue moviendo como en el Génesis 1:1, ¿no? Había desorden, había caos y sin embargo el Espíritu Santo se movía, ¿no? Yo no puedo entender que eso no puede suceder en una empresa natural. En una empresa secular no sucede el desorden, pero en la iglesia sí. Se ve el desorden por de lejos, a kilómetros. Sin embargo, el Espíritu Santo se está moviendo, ¿no? Imagínense cómo la gracia de Dios opera, ¿no? La gracia de Dios no se hace problema en operar ese desorden, ese caos,
pero que no sigamos abusando de la gracia de Dios, ¿no? Entonces, lo que pasa en la iglesia, solamente en la iglesia del Señor, es que abusamos la gracia de Dios, ¿no? Abusamos la gracia y por eso que hay ese desorden, ¿no? Ese caos en la iglesia, porque ya en 2000 años la iglesia debe tomar por lo menos más de la mitad del mundo, pero sin embargo no lo hace, ¿no? La iglesia ha perdido autoridad, ha perdido poder, porque simplemente hace a su manera, ¿no? Hace las cosas como les viene, ¿no? Su voluntad, ¿no? Su emoción, su pensamiento. Pero imagínate cuando se opere bajo poder y autoridad. Eso va a ser, imagínense, un orden divino, ¿no? Un teólogo aquí en Perú decía, Juan Macay decía, el orden humano es el desorden de Dios, ¿no? El orden humano es el desorden de Dios. Es decir, que todo lo que podemos ver en el culto, todos los programas del culto, todo lo que el hombre ha establecido, para Dios es un desorden. Y el orden humano, ¿no? Decía, es el desorden de Dios, ¿no? Entonces, imagínense cómo hemos establecido normas humanas que lo hemos justificado con el nombre de Dios, ¿no? Y es por eso que necesitamos volver a la palabra, volver a la escritura para poder hacer el orden de Dios, ¿no? Y muchas veces el orden de Dios es el desorden humano. Muchas veces humanamente decimos que este no es el orden, ¿no? Por eso Macay dice, el desorden humano es el orden de Dios, ¿no? O el orden humano es el desorden de Dios, ¿no? Juega con esas frases, Juan Macay. Por eso es interesante cómo la iglesia puede caer en este juego de operar bajo la gracia de Dios y en medio del caos, del desorden, el Espíritu Santo se sigue moviendo, ¿no? Eso no se puede entender, pero en ninguna empresa ocurre eso. Pero en la iglesia del Señor, de verdad que deja mucho que ver este principio, ¿no? De autoridad. Así que le dejo ahí para la segunda vuelta. Gloria a Dios. Sí, algo que mencionaba el pastor Fermín, era el proceso de este hombre para llegar a este cargo, ¿no? La disciplina del aprendizaje, porque tal vez cuando él empezó en el Imperio Romano no empezó como centurión, sino como un soldado. Y ha ido un proceso, ¿no? Para una disciplina que tiene bastante mención, porque cuando entras al ejército, entras tú ¿cómo le llaman acá? De perrito. Mucho. ¿Cómo le llaman? Sí, como un cadete, Soldado siempre, raso, como un soldado raso, ¿no? No llega de frente a soldado general, raso. ¿no? No llega de frente a oficial, sino que entras a una disciplina, a un proceso, ¿no? Y es una disciplina donde tú tienes que aprender, ¿no? La, la autoridad, el sometimiento bajo ciertos requerimientos para avanzar en tu proceso, ¿no? Y tus promociones también, a otro grado, ¿no? A otro grado, ¿no? Y entonces ahí uno va aprendiendo ahí, ¿no? Sobre los principios, ¿no? De ir bajo autoridad para llegar a un nivel, ¿no? De este panorama, para tener esa comprensión de lo que es vivir bajo autoridad, ¿no? Y muchas veces nosotros nos rebelamos contra ese proceso, ¿no? De sumisión, de obediencia, ¿no?
de, de ese proceso de, de sujeción. Entonces, en vez de ganar, vamos perdiendo, porque no hay esa disponibilidad para la sujeción, sino más de la rebelión. Cuando Jesús estuvo en este camino y se apareció, ¿no? A Juan el Bautista, ¿no? Y Jesús era un hombre que andaba bajo autoridad. Y Juan el Bautista le dice, ¿no? Tú debes bautizarme a mí. Tú debes bautizarme a mí porque tú tienes mayor autoridad. Y Jesús le dice, no, 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 tú bautízame a mí. Para que se cumpla toda la justicia de Dios, para que se cumpla la justicia. O sea, ahí Jesucristo se está sometiendo a la autoridad del profeta Juan el Bautista, ¿no? Él se está sometiendo, su autoridad se está sometiendo a la autoridad del profeta. Se está, y le está diciendo, yo tengo que ser bautizado por ti para que se cumpla la palabra, para que se cumpla la justicia de Dios, para que se cumpla la voluntad de Dios. Aunque yo tenga la autoridad no está para imponerla, sino para obedecerla. Y entonces Juan el Bautista bautiza a Jesús. Y cuando él sale del agua, ¿no? Dice que el Espíritu Santo se abre el cielo y dice, ¿no? Este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. O sea, Dios se complace cuando obedecemos su palabra. Dios se complace cuando nos sometemos a la autoridad. Dios se complace cuando nos sujetamos a la autoridad. Lamentablemente hoy tenemos un evangelio de oferta, ¿no? La gente cambia de liderazgo, cambia de cobertura, cambia de pastor, se rebela contra la autoridad. Abrimos iglesia bajo división, no bajo una visión de unidad. Somos bastante sediciosos. Entonces, vamos arrastrando una herencia, ¿no? No de autoridad, sino de rebelión, de desorden. Caemos en un caos. Si, si nosotros vivimos, ¿no? Bajo autoridad y nos sometemos a la autoridad, la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Hermano Fermín, seguimos con la segunda vuelta. Pastor Fermín. Amén. Ah, Este diálogo. sí, muy interesante su aporte, muy interesante. Buen, buen punto. Sí, yo creo que la primera vuelta me desvié un poco. Lo siento, pero era algo que me estaba dando vueltas la cabeza hacía rato. Pero efectivamente, el punto es la autoridad. Si no nos sometemos, no hay autoridad. Yo quisiera mencionar algo que en las semanas anteriores los he escuchado de ustedes, que por ejemplo a veces van a congregaciones y hay otra persona otro predicador, que es compañero de ustedes, y le dice, no, no, me olvidé de traerte para que tú puedas dar la palabra, y yo estaba con la unción, y veo en este caso cómo ustedes se someten a esa autoridad, a esa humildad, ¿no? El hecho de esa humildad y se dan cuenta ustedes de la intención. Y sin embargo, ustedes se someten a esa autoridad, no estará correcto, pero ustedes lo entienden. Yo pienso que bueno, el Señor les da un espíritu de dominio, pero yo veo en ustedes un ejemplo, por ejemplo, que ustedes lo han mencionado. Y eso yo creo que es resaltable, eso creo que implica madurez, ¿no?
implica caminar en el Señor, implica muchas cosas que lamentablemente no se ve, como que no hay un corazón de las personas, ¿no? O están en un ministerio y perdieron el rumbo. Pero sí, algo que mencionaron es muy importante, es un principio fundamental el de la autoridad. Y sin eso, pues, no, también como mencionaron, estamos en es un desorden. La iglesia es un desorden, sin embargo, como el Espíritu Santo sigue obrando, como Dios sigue obrando, pese a todo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir también. Gloria a Dios. Seguimos con la segunda ronda. Pastor Adrián. No hay primera sin segunda. Gloria a Dios. Esto se está poniendo bueno. Sí, me recuerda de una tesis de también un misionero inglés acá en Perú, por más de 50 años, John Kessler, un misionero inglés por más de 50 años en el Perú, y él presenta una tesis doctoral, ¿ah? Era su tesis doctoral titulado La evangelización en el Perú. Y él concluye en su tesis que el Perú crece por división. Mira, hay un principado en Perú de división. Y John Kessler en su tesis doctoral lo dice categóricamente. El Perú, la iglesia en el Perú crece por división. Ahora, ese principado en el Perú está más de 100 años. Y vienen, hacen guerra espiritual, y rompen, hacen rompimiento, y reprenden a todos los espíritus. Pero y el espíritu de división, el espíritu de estar bajo autoridad, lo, lo, lo mantienen ahí vivo y coleando, ¿no? Entonces, ahí se tiene que trabajar la iglesia hoy, porque en cada distrito hay dos, tres fraternidades, hasta cuatro, hasta cinco fraternidades. Hay una fraternidad especial y al líder lo cambian, al presidente de la fraternidad lo cambian, sale un grupito. Lo cambian al vicepresidente, hace su grupito. Lo cambian al secretario, hace su grupito. Lo cambian en cada fraternidad hay como tres, cuatro fraternidades que representan a una. Hay varias, en cada distrito hay varias fraternidades, ¿no? Esa es una constante, ¿no? Y las iglesias a diario se dividen, ¿no? Están, acá estoy bajo autoridad, me están pidiendo mi DNI, tengo que estar bajo autoridad. Así Mira, que mira. es una clase práctica. Entonces, en ese sentido, Mira, China que está hablando eh, aquí, es un principado, ¿no? Es un principado ver cómo en el Perú las iglesias se van dividiendo, ¿no? Como dice al principio, divide y reinarás, ¿no? Y yo creo que podemos nosotros estar bajo autoridad, pues, ¿no? Estar siempre en ese sentido. Acabo de entregar mi DNI, ¿has visto? Entonces estoy bajo autoridad. Espero que no me baje nomás. Entonces, yo creo que se necesita aprender este tema porque el liderazgo crece muchas veces por el don, ¿no? Por la unción y, y no hay los principios, ¿no? Necesariamente los dones y la unción se da y cualquiera puede tenerlo, como lo hemos visto en la Biblia, hasta
el burro habló, ¿no? Hasta el cuervo que tenía que comer carne por el Espíritu Santo no lo hizo, ¿no? Entonces, eso tanto del don, la unción, no nos debe llamar la atención, ¿no? Pero la iglesia se mueve bajo esas señales, ¿no? Bajo esa nube. Y a veces son fuego extraño, ¿no? Pero no disciernen. Por eso que estos principios se deben poner énfasis hoy en día, ¿no? Porque la iglesia se mueve más por los dones. Espera, espera. Todavía no ha dado los DNI. Espere, falta entregar DNI. Ah, ya. Están haciendo un análisis exhaustivo mi DNI. Ya se quería ir al carro, tuve que usar autoridad. Algunos securezas que revisan. Espinosa, ya menos mal que ya ahora sí ya estoy bajo autoridad. Entonces, ese tema de verdad en el Perú se necesita trabajar mucho, en el liderazgo sobre todo, porque cada uno hace lo que bien le parece, ¿no? Cada uno hace lo que quiera y no hay esa sujeción, pues, ¿no? Falta de lealtad, ¿no? Yo creo que eso, en 2 de Timoteo 2:2, Pablo va a hablar de 2 requisitos, ¿no? Va a decir que sean fieles y que sean idóneos. Y perfectamente en la palabra fiel encaja el tema de estar bajo autoridad, ¿no? Y bajo autoridad, en español, en castellano, es estar en sumisión, ¿no? Estar en obediencia y estar en lealtad, ¿no? Cuando somos leales, vamos a poder ver esa fidelidad de Dios y la fidelidad también al hombre de Dios, ¿no? Entonces tiene esas dos fases, ¿no? El ser fiel a Dios y ser fiel al hombre, ¿no? Así como Josué era servidor de Dios y servidor de Moisés. Nosotros tenemos que ser servidores de Dios y servidores de los hombres también, ¿no? Creo que eso debe ser muy claro. Amén. Gracias, Pastor Adrián, qué lindo. Gracias, Pastor Fermín. Creo que vamos a seguir ampliando este tema viernes a viernes, porque tenemos mucho que escudriñar, mucho que aprender, mucho que asimilar sobre lo que es andar en autoridad y bajo autoridad. No es suficiente mover los carismas, movernos en carismas de los dones. No es suficiente tener un buen mensaje o tener un buen perfil del ministerio, sino verdaderamente formación, ¿no? de vida y de respeto a las autoridades, de respeto a las autoridades, ¿no? Para respetar a los pastores, para respetar a la gente que está lidiando en el Evangelio, ¿no? Del Señor, ¿no? Y poder honrar, ¿no? Si no hay autoridad, si no hay sumisión a la autoridad, o sea, todo se desvirtúa, todo se desvirtúa. O sea, es que vive en un caos, un desorden, ¿no? Todo se desvirtúa. Pues es muy importante, ¿no? Vivir bajo esta línea de principio del reino de Dios.
la autoridad, vivir bajo autoridad y andar bajo autoridad dentro de lo que es esta dinámica, ¿no? De liderazgo, esta dinámica del reino de Dios. Y que nosotros seamos gente de palabra, ¿no? Gente de palabra. Que nuestra palabra tenga valor, que nuestra palabra tenga connotación de cumplimiento, ¿no? Que nosotros cumplamos nuestra palabra, ¿no? Que nuestra palabra no sea tan solamente superficial con la esposa, con los hijos, con los líderes de la iglesia, sino que nuestra palabra traiga una obediencia, que nosotros cumplemos nuestra palabra, ¿no? Yo estaba acá el año pasado, acá en Perú, y antes de venir acá, mi nieta quería venir acá a Perú. Entonces me decía, papito, ¿vamos a ir a Perú? Yo le digo, sí, soy, sí, vamos a venir a Perú. Y una vez, estando en Perú y estando en Argentina, papito, ¿voy a ir a Perú? Sí, le digo, hijita. Entonces, porque yo quiero celebrar mi cumpleaños en la playa, en Perú. Y estaba mi nieta, mi esposa en Argentina. Y se acercaba la fecha, ¿no? De cómo venir ellos a Perú. Yo estaba acá en Perú y le decía a Dios, ¿sabes qué? Yo no tengo $1,500 que cuesta el pasaje de mi nieta, mi hija y mi esposa. Y si yo no lo cumplo a mi nieta, ella no va a creer a mi palabra ni a mi promesa. Porque yo le he dicho que va a venir a Perú. Y va a venir a Perú. Y si mi palabra no se cumple, a ella no. Y ella ya no va a creer a mi palabra, voy a quedar como mentiroso. Porque no he cumplido mi promesa de decirle, no, y prometerle que va a venir a Perú. Entonces yo le digo, Dios, haz algo para que mi palabra no caiga a tierra, para que mi palabra, mi promesa y mi nieta se cumplan. Es una niña, ¿no? Que está ilusionada, tiene 8 años y está ilusionada, le digo, ¿no? Y ella está ilusionada con mi promesa y mi palabra. ¿Cómo hacer Dios, no? No cuento con los $1,500. Pero tú, Dios, haz que mi palabra se cumpla, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Dios hizo el milagro, ¿no? Financiero, ¿no? De proveer los $1,500 para que mi nieta venga a Perú con mi esposa y mi hija en el mes de febrero del año pasado. Y mi nieta fue a la playa a celebrar su cumpleaños tal como ella deseó, se ilusionó. Entonces mi nieta crea mi voz, crea mi palabra. Mi nieta crea mi voz y crea mi palabra, porque cumplí mi promesa, ¿no? Cumplí mi palabra. Entonces cuando cumplimos nuestra palabra, la gente va a creer. La gente va a creer porque somos fieles a nuestra palabra, porque creemos en nuestra palabra, ¿no? Y me he dado cuenta que es muy fácil mentir, es muy fácil no ser muy consecuente con las palabras de uno dice, ¿no? Que uno promete, ¿no? Y, y es tan fácil que no nos damos cuenta que mentimos, no nos damos cuenta que mentimos. Y se nos va haciendo unos hábitos de no ser gente de palabra. Y al no ser gente de palabra, ya no tenemos autoridad, ya no tenemos autoridad. Podemos vivir bajo los dones, bajo el carisma, bajo tantas
mística, ¿no? Dentro del cuerpo de Cristo y dentro del liderazgo. Pero si no cumplimos nuestra palabra, ya no tenemos autoridad. Ya no tenemos autoridad. Pues es tan importante, ¿no? Porque nosotros hablamos, nosotros ya como personas, como padres, como padres de familia, que tenemos una casa, que tenemos una esposa, que tenemos un hogar, ¿no? Por eso Jesús se maravilló y dijo, no, no he escuchado en Israel un hombre con tanta fe. Desde Abraham dice, no le hace un recuento, no, hasta el padre de la fe lo menciona, ¿no? Que tan solamente, ¿no? Cree en la obediencia de la palabra, cree en la obediencia de la palabra, cree en la obediencia, y es un nivel bastante bien, es un nivel de fe, es un nivel de fe, ¿no? Y yo me encuentro, ¿no? Con pastores que me prometen cosas, me dicen, y al día siguiente ya no lo cumplo, se olvidaron. Y para ellos es normal, para ellos es tan normal que no cumplan su palabra, que es tan normal que no cumplan su palabra. Y es muy fácil mentir, es muy fácil mentir. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, ¿no? Sin autoridad, sin principios. Y de eso nosotros tenemos que tener bastante cuidado, bastante sobriedad, bastante tino, para que volvamos al sendero del Señor, al sendero del Señor, ¿no? Porque la gente necesita creer, la gente necesita tener fe, creer, necesita creer. Este cinturón que le creyó, ¿no? Solamente di la palabra. Entonces nuestras palabras como individuos, ¿no? Tienen una línea de autoridad, una línea de fe. Por eso es muy, muy importante, ¿no? Que cuando hablemos, cuando prometamos, cuando mencionemos, seamos consecuentes, ¿no? Con nuestras palabras, ¿no? Ya que eso nos va a dar vida o nos va a dar muerte, ¿no? Nos va a dar fe para creer o no. Vamos a crear un clima de incredulidad, ¿no? Entonces la gente dice, no, bueno, ese predicador predica bien, pero no cumple lo que dice. No vive lo que predica, no hace lo que dice, no menciona lo que habla, ¿no? Entonces vivimos una vida sin integridad, una vida doble, ¿no? Y al carecer de integridad, al carecer de palabra, se carece de poder. Entonces la dinámica del reino de Dios no se puede fabricar con la parte humana, ¿no? No se puede fabricar con el carisma, no se puede fabricar con los dones, ¿no? No se puede crear de una manera ilusoria, ¿no? Hay que vivirla, hay que entrar en esa disciplina, ¿no? Hay que experimentarla, ¿no? Así es, amigos, siervos de Dios. Hermano Fermín le veo sonriente, alegre. Me encanta verlo así, contento. Dios me lo bendiga, hermano Pastor Fermín. Es un hombre bajo autoridad. Eh, está bajo autoridad. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser reverentes. Señor, no entres a mi casa, ¿no? Esa reverencia, ¿no? Señor, no entres a mi casa, ¿no? Esa reverencia, ¿no? Señor, no entres a mi casa, esa reverencia. Ese temor, ¿no? Ese temor, esa reverencia, ¿no? Y era un gentil, era un centurión, era un romano, ¿no? Y tuvo esa revelación, ¿no? De someterse a su propia autoridad, ¿no? A la autoridad de Cristo, ¿no? Y a veces nosotros no tenemos reverencia a los pastores, ¿no? No tenemos reverencia a los hombres de Dios, ¿no? Lo tratamos como gente común y corriente, ¿no? Bendito sea Cristo.
Amén, pastores. Gloria a Dios. No sé si alguien tiene algo que añadir. Pero yo tengo un tema para el miércoles. Así Gracias. que Bueno, ya te devolvieron tu DNI, ya estás acto. ya soy hombre bajo autoridad. Amén. Amén. Sí, yo creo que es un principio que nos va a ir bien en la vida, en todo proyecto de vida. Este principio es muy práctico, ¿no? En el matrimonio, en nuestro centro de labores, en la misma iglesia, ¿no? Eh, nos va a salir bien, pues, ¿no? Eso en el mundo espiritual y en el mundo natural, el principio de autoridad nos va a ser de mucha bendición, porque hasta los demonios se van a sujetar, ¿no? Hasta las demonios también. Entonces, eh, vamos a ser personas de autoridad, ¿no? Personas de autoridad que hace mucha falta, ¿no? Hay mucha unción, hay muchos dones en la iglesia, milagros extraordinarios, sanidades, ¿qué quiere decir? Pero el tema de la lealtad, ¿no? El tema de la obediencia, sobre todo a la palabra, ¿no? A la escritura, hace mucha falta, ¿no? Y en ese sentido, este, tenemos que estar de una manera dependientes el uno al otro, ¿no? No sirve en el ministerio ser llenero solitario, ¿no? Prohibido ser llenero solitario. Aún llenero solitario tenía su acompañante, no era tan solitario, ¿eh? Llenero solitario tenía su acompañante. A toro, no, a toro, no. A toro, a toro. Entonces, cada pastor tiene que tener por lo menos 6 coberturas, ¿no? Tener una paternidad que eso le da una identidad esencial en la vida, ¿no? Tiene que tener mentor, estrategas, ancianos en la fe, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, el pastor que no está rodeado de esas coberturas, ¿no? En plural, va a sufrir mucho y va a caer muy fácilmente. Por eso una estadística me llamó la atención, ¿no? El 70% de pastores en el mundo caen, ¿no? El 70% del liderazgo cae. Imagínense, de 10 pastores, 7 caen bajo situaciones que no terminan bien el ministerio. Por eso nuestra tarea es cómo terminar bien el ministerio, ¿no? Cómo mantenerlos fieles, bueno, y eso nos va a garantizar la sumisión, la obediencia, la lealtad, no solo a Dios, sino al hombre de Dios, ¿sí? Ser leal al hombre de Dios. Entonces, de verdad, yo muy poco veo el 99% del liderazgo está bajo Dios
pero no rinde cuenta, no tiene a quién rendir cuenta. Y eso para mí es un peligro constante que está en la arena movediza, ¿no? Y por eso que Dios está trayendo revelación del Padre, Dios está trayendo revelación de la paternidad para poder nosotros tener a las generaciones aseguradas, ¿no? Una paternidad asegura una generación. Así que bueno, hay que trabajar más este tema y yo creo que le podemos ir sacando el jugo, ¿no? Amén, amén. Cada, cada diálogo. Amén, sí, sí, Amén. verdad. Gracias, Pastor Adrián, gracias, Pastor Fermín. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este diálogo exquisito, ministerial sobre este tema que tenemos que seguir rumiando para aprender de esta gracia divina sobre la autoridad, Señor. Ayúdanos a que nuestro entendimiento se abra, Señor, en una dimensión, Señor, de que podamos aprender de tu palabra, de tu carácter escrito, Señor, de las habilidades y atributos tuyos, Señor, en tu palabra, para entender verdaderamente estos principios de tu reino, Señor. Gracias por este buen tiempo, por el pastor Fermín, por el pastor Adrián, por mi esposa Esperanza, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Oramos, oh Dios,